Es el mes de la voluntad de Dios, la activación de la voluntad de Dios. Y hemos venido dentro de un marco de desarrollo progresivo en el entendimiento de lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es su propósito. Diga conmigo, propósito. Al final, todo el propósito se resume en experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús envió a los discípulos a predicar para establecer la iglesia primitiva, o lo que conocemos como la iglesia primitiva, que fue la que le dio origen a la iglesia, Él les decía: vayan y prediquen que el reino de los cielos ha llegado, que el reino de los cielos se ha acercado. Y todo el propósito de tu vida y de mi vida es poder vivir una vida de reino, es decir, bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, en el orden de Dios y bajo los principios de Dios. Para eso es la iglesia. Con los años se distorsionó el concepto y la iglesia terminó buscando cómo agregarse o cómo alinearse con el reino del mundo, para que podamos atraer a las personas del mundo. Pero no tiene sentido, porque lo que la iglesia tiene que hacer es ser un modelo del reino de los cielos para poder transformar a las personas conforme al propósito del rey. Bueno, excelente. Pero la única manera para poder cumplir el propósito es a través de la voluntad. Y se lo voy a enseñar desde la oración fundamental que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos. ¿Sí saben cuál es? El Padre Nuestro. Por ahí no falta el que diga: ángel de mi guarda. No, esa no era. El Padre Nuestro. Y quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 6, por favor. Y vamos a entrar en esa oración hermosa del Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos y les dice: ustedes van a orar de esta manera. No van a repetir esta oración, sino van a orar bajo este modelo. Y comienza en el versículo 9: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino. ¿Cómo? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y resulta que este modelo de oración contiene una revelación poderosa para ti y para mí. Y es que el principal objetivo por el cual nosotros oramos es para entender cómo vivir el reino de los cielos, para vivir nuestro propósito. Y el propósito, que es el reino, solo puede ser alcanzado de una manera: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros, porque está ¿en dónde? En el cielo. Y nosotros lo queremos traer ¿a dónde? A la tierra. Pero resulta que el mismo Señor Jesús nos enseña cómo bajar el reino a la tierra. Y Él dice: venga a nosotros tu reino. Y yo me imagino la cara de los discípulos: ¿cómo? Y Jesús les dijo: te la tengo. Hágase tu voluntad como en el cielo, donde está ¿qué? El reino, así también aquí en la tierra, donde vamos a bajar ¿qué? El reino. Por tanto, el propósito del rey solo puede ser activado a través de la voluntad del rey. Tú necesitas conocer la voluntad de Dios, entender la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios para poder cumplir el propósito de Dios en tu vida. Venir a la iglesia no es suficiente. Orar no es suficiente. Ayunar no es suficiente. Porque al final todo eso te tiene que llevar a, di conmigo, conocer, entender y obedecer la voluntad de Dios. Eso es suficiente. Y mira cómo el Señor Jesús establece un orden en nuestra relación con el Padre y en nuestra oración al Padre. Recuerda que la oración es un mecanismo de comunicación. Por tanto, cuando nosotros oramos, es para comunicarnos con el Padre. Y nuestra comunicación con el Padre tiene que estar basada no en pedir pan, no en pedir perdón, no en pedir protección, sino en pedir entendimiento de su voluntad. Porque en el marco de su voluntad está incluida tu provisión, está incluido tu perdón y está incluida tu protección. Bueno, excelente.
Por eso Él les dijo, lo primero que tienen que anhelar en su oración, lo primero que tienen que buscar en su relación con el Padre es su voluntad. Y cuando ustedes entiendan, reciban, entiendan y obedezcan su voluntad, ahí ya viene incluido el pan nuestro de cada día. ¿De quién es el pan? ¿De quién es el pan? ¿Pero quién lo tiene? Y se lo entrega a todos los que activan su voluntad, porque el pan está incluido en su voluntad. Porque no hay justo, no hay uno solo que haga la voluntad de Dios desamparado, ni su descendencia que mendigue, porque en la voluntad está incluido tu pan. Por eso deja de pedir pan y trata de pedir más entendimiento de su voluntad. Porque de nada te sirve el pan si lo vas a gastar por fuera de su voluntad. Wow. Bueno, excelente. De nada te sirve perdón si vas a seguir viviendo por fuera de su voluntad. ¿Conoces cristianos que todas sus oraciones le piden perdón por lo mismo durante años? Es porque no han entendido que lo que necesitan no es perdón, sino su voluntad, porque en su voluntad hay un manto de perdón. Porque cuando el Señor Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Propósito. Y cuando tú entiendes cómo hacer la voluntad de Dios, ese perdón es activado sobre tu vida. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Di conmigo, protección. Pero de nada te sirve que Dios te proteja si tú te vas a seguir exponiendo por fuera de su voluntad. Por eso la voluntad de Dios incluye todo lo que tú necesitas. Dígale al que está a su lado, todo es todo. El que ha tenido un encuentro con la voluntad de Dios, trata con la voluntad de Dios y no con las personas. Por eso cuando tú tienes un encuentro con la voluntad de Dios y cuando te he revelado como te va a ser revelada en esta mañana, ya tú no vas a tener problemas con la voluntad de Dios porque sabes que todo está inmerso en su voluntad. ¿Eso qué significa? Que una persona te pagó mal. Ok, Señor, eso debe estar inmerso en tu voluntad. Permíteme entender qué debo aprender y qué decisión debo tomar a través de lo que esta persona me está haciendo. Porque mi problema no es con esa persona, mi problema es con tu voluntad. Y hay personas que establecen en tu vida cosas malas, pero que al final en su voluntad Dios utiliza para producir en tu vida cosas buenas. Porque es por las personas malas que te han fallado que la gran mayoría de ustedes está comprometida aquí con Dios. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Es que tienes que perdonar a fulanito. Sí, yo tengo que perdonarlo, pero es que no puedo. No, es que el perdón no tiene que ver con fulanito. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con su. Y su voluntad es que por sobre todas las cosas guardes, porque de él mana la vida. Por tanto, si tienes tu corazón contaminado, no vas a ver con claridad cuál es su voluntad y vas a seguir haciendo tu propia voluntad. Por eso el perdón, que es parte de la voluntad de Dios, no tiene que ver con las personas, tiene que ver con su voluntad. Y tú y yo necesitamos tener un encuentro con la voluntad de Dios para entender que en esta tierra todo está determinado por su voluntad. Y que la única razón por la cual no estamos viviendo su provisión, su perdón y su protección es porque estamos por fuera de su voluntad. Por tanto, tu vida va a ser transformada, no porque Dios active provisión, no porque Dios afirme tu perdón o porque Dios te proyecte en su protección. No, solo va a ser transformada cuando tú entiendas su voluntad, recibas su voluntad, entiendas su voluntad y obedezcas su voluntad. Y déjame enseñarte un poco 3 secretos para tener un encuentro con la voluntad de Dios. Diga conmigo, un encuentro con su voluntad. Y el título de esta enseñanza precisamente es ese: un encuentro con su voluntad. Si tú te encuentras con la voluntad de Dios, vas a dejar de titubear tanto para tomar decisiones. Te va a dejar de costar tanto dar pasos de fe. Vas a dejar de tener tanto temor de vivir tu vida. Porque el problema
es que al no recibir, entender y obedecer la voluntad de Dios, al no tener un encuentro con la voluntad de Dios, sigues caminando en tu voluntad que está contaminada por tus experiencias. Por eso tu voluntad es evitar dolor, la voluntad de Dios es llevarte a sentir placer. Tu voluntad te lleva a tomar decisiones basadas en lo que no quieres que te vuelvan a hacer. La voluntad de Dios es que tomes decisiones basadas en lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Por eso tantos cristianos dicen, no puedo cambiar, no puedo tomar esa decisión, no puedo alejarme de esa relación, no puedo iniciar ese proyecto, no puedo cambiar ese hábito. No, no es que no puedas, es que lo estás intentando en tu voluntad. Y todo eso que Dios te dice que te quiere dar no está incluido en tu voluntad porque es privilegio de los que viven su voluntad. Es exclusivo de su voluntad. Porque dice el Señor en Jeremías 29:11, yo sé, ¿quién sabe lo que usted no sabe? Abelardo Forero Benavides. No, Dios sabe lo que tú no sabes. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y sacarte de una vez por todas de ese pasado. Por tanto, los planes de Dios solo pueden ser revelados a los que tienen un encuentro con su voluntad. ¿Sabes por qué hay cosas en tu vida que no están bien y que deberían estar mejor y no lo están? Porque ha primado tu voluntad y te ha resistido a tener un encuentro con su voluntad. Por eso te voy a dar 3 secretos. ¿Cuántos? 3. Para que tengas un encuentro con su voluntad. Es muy sencilla. Esta prédica de hoy es muy sencilla. Por eso sé que viene de Dios. Y es tan sencilla como entender lo primero. La única manera de hacer su voluntad, diga conmigo, su voluntad, es a través de tu obediencia. Diga conmigo, mi obediencia. La única manera para hacer su voluntad es a través de tu obediencia. Por tanto, el mayor enemigo para que tú obedezcas su voluntad es tu voluntad. Tremendo, ¿verdad? Por eso muchas personas acomodan la palabra de Dios para alinearla con su voluntad y se estrellan, pero como utilizaron un versículo bíblico de respaldo, tienen a quien culpar. No, tus decisiones son regidas, direccionadas o impulsadas por una de dos. Diga conmigo, mi voluntad o su voluntad. A una de las dos tú le estás obedeciendo. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿la vida que estás viviendo refleja tu voluntad o refleja su voluntad? Cuando tú entiendes eso, recoges la toalla que llevas botando 6 meses, te secas las lágrimas que llevas derramando 1 año, te limpias el sudor que llevas derramando 3 meses y entiendes que eres la única responsable de la vida que estás viviendo. Bueno, excelente. Muchas personas quieren convencer a Dios con lágrimas. A Dios no lo convences con lágrimas. Muchas personas vienen, hacen su voluntad, hacen lo que se les da la gana, hacen lo que quieren, pero vienen a Dios con una carita. Están allá afuera así, y llegan a la iglesia, llegan a orar a Dios. Señor, tú conoces mi corazón, porque lo conozco, es que estás como estás. Y creemos que con carita piadosa convencemos a Dios. Creemos que con victimizarnos tocamos el corazón de Dios. No, lo único que mueve el corazón de Dios es tu obediencia, si está alineada con su voluntad. Déjamelo enseñar desde la perspectiva de el primer rey del pueblo de Israel, Saúl. Y resulta que Saúl un día tomó decisiones. Y en 1 Samuel capítulo 15, Dios lo envía a acabar con el pueblo de Amalec. Y resulta que le dijo que no dejara nada vivo, que acabara con todo. Y Saúl llegó, hizo su trabajo, pero cuando Samuel vino,
escuchó por allá unas vacas, escuchó unas ovejas y le dijo: hey Saúl, ¿y esas vacas y esas ovejas? Y mira lo que le contestó Saúl. Saúl le dijo: no, es que yo aparté lo mejor del ganado y lo mejor de las vacas para darle una ofrenda a Dios. Y también dejé con vida al rey. Y resulta que nunca fue para Dios, era su botín de guerra, para alimentar su ego, su necesidad de validación y de orgullo. Y qué engañados estamos muchos cristianos creyendo que estamos haciendo cosas para Dios, cuando lo único que estamos obteniendo son botines de guerra para alimentar nuestro ego. Es que yo sí oro, es que yo sí soy, es que yo sí tengo, es que yo sí hago. Y mira lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, versículo 22. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Diga conmigo: la obediencia es mejor que mis sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado, para que no seas lo que en su propósito Él quería que fueras. Ay, qué tremendo. Para que no seas rey sobre Israel. Y aquí hay dos palabras claves. Diga conmigo: rebeldía y terquedad. Y mira que él dice que la rebeldía, o sea, resistirte a tus autoridades, la rebeldía, hacer lo que se te viene en gana, así te hayan dicho que por ahí no era. La rebeldía es comparada con la adivinación. Y la terquedad es por aquí, mija. No, yo sé que es por aquí. No, es que yo creo que es por aquí. No es que por aquí fue, es que yo soy así. No, sí, yo lo hago. Pero terca, sigues haciendo lo mismo. Es como la hechicería y la idolatría. Para la gloria de Dios, ya no tengo estatuas en mi casa, pero tienes terquedad en tu corazón y es peor. Y la terquedad y la rebeldía del corazón es la que hace que hoy haya una iglesia cristiana sin la voluntad de Cristo. Un montón de cristianos que va a las iglesias, pero afuera de la iglesia sigue haciendo su propia voluntad. Además, hasta dentro de la iglesia hacen su propia voluntad, porque son rebeldes y no reconocen la autoridad de los servidores. Parquéate aquí. No, yo me parqueo allá porque se me da la gana. Siéntate aquí. No, yo me siento allá. Y hasta le hacen mala cara al servidor. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía. Pastor, es que estoy mal, necesito una consejería. ¿Pero quieres estar bien? Sí, bueno, yo te sugiero, de acuerdo a la palabra, que hagas esto y esto. Uy, gracias, pastor. Y a los 3 meses, pastor, sigo mal. ¿Hiciste eso? No. Terquedad. Tercos. Obstinados. Y al final la rebeldía y la terquedad te mantienen atado a tu voluntad. Te lo voy a repetir. La rebeldía y la terquedad te tienen atado a tu voluntad. Así te pongas una máscara de piedad y digas que quieres hacer la voluntad de Dios. Así vengas a la iglesia y le mandes besitos a Dios. Si eres terca, si eres terco y eres rebelde, sigues haciendo tu voluntad. Por tanto, de nada te sirve venir a la iglesia. De nada te sirve orar, de nada te sirve leer la Biblia, de nada te sirve tener 4 diplomas de institutos bíblicos en tu casa, de nada te sirve llevar 18 años en el evangelio, porque el apóstol Pablo dice: fue en vano. Porque si hiciste lo anterior, si te sacrificaste por congregarte, te sacrificaste por ser fiel, te sacrificaste por diezmar, te sacrificaste por ofrendar, te sacrificaste por leer todos los días la Biblia, te sacrificaste por orar, te sacrificaste por ayunar, pero eso no te llevó a hacer su voluntad, perdiste tu tiempo. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios. Pero nos hicieron creer que con los sacrificios era suficiente, así siguiéramos haciendo nuestra voluntad. Diga al que está a su lado: estábamos engañados. Una persona rebelde y una persona terca desechan, no a Dios, la voluntad de Dios. Te lo voy a repetir. Por eso hay tantos cristianos engañados. Porque aman a Dios,
aman a Dios, quieren agradar a Dios, pero desechan la voluntad de Dios. Por tanto, siguen haciendo lo que se les da la voluntad. La pregunta es, ¿eres tú de esos cristianos? ¿Eres tú un cristiano como Saúl, que está desechando la voluntad de Dios porque eres terco? Terco, ya Dios te dijo, por ahí no es, y sigues orando, Señor, ¿es por aquí? Yo me imagino a Dios, me vuelve a preguntar y le mando al arcángel San Gabriel. Le mando a Miguel con un ejército de ángeles ninja. La vida te da cachetadas. Las circunstancias te abofetean para que entiendas que no es por ahí. Y tú dices, Señor, envíame una confirmación. No fregues. Si ya Dios te dijo que es por ahí, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué estás esperando? La verdad, la verdad. Lo que pasa es que lo colocamos con una careta de fe hipócrita. Estoy orando. ¿Orando para hacer la voluntad de Dios? No, tenías que orar para conocer la voluntad. Tenías que orar para entender la voluntad. Pero nadie tiene que orar para hacer la voluntad. Estoy orando a ver si dejo ese adulterio. Estoy orando a ver cuándo dejo la borrachera. Perdóname, tú no puedes orar a ver cuándo vas a tomar decisiones para hacer la voluntad de Dios. Estás disfrazando con una careta religiosa tu terquedad y tu rebeldía. Bueno, excelente. Pues a todo bravo dijo alguien, bueno. Déjame darte esta frase para tu Facebook, porque esto es lo que hay que subir al Facebook. De nada sirven los sacrificios si no te llevan a la obediencia. De nada sirven los sacrificios si no te llevan a la obediencia. La hermana Rupertina tiene esas rodillas peladas de orar por eso en lo que no se quiere alinear a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿de qué te sirve pelarte las rodillas orando si sigues haciendo tu propia voluntad? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Eso como, ¿de qué te sirve ir a las terapias para, ¿cómo se llama lo del azúcar alto? Y la diabetes, inyectarte insulina para la diabetes, estar en el grupo de diabéticos anónimos, si sigue tragando 1000 hojas? ¿Qué es lo primero que el médico te dice que tienes que soltar? El azúcar. Así es Dios. Cuando tú le dices, Señor, restáurame, Dios te dice que es lo primero que tienes que soltar. Cuando tú le dices, Señor, prospérame, Dios te dice que es lo primero que tienes que dar. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero agradarte, Dios te dice de quién es de los primeros que te tienes que alejar. La pregunta es, ¿y qué estás esperando? Ay, no, yo estoy ayunando. ¿Para qué? ¿Para qué ayunas? Yo estoy orando. ¿Para qué? Si ya conoces la voluntad, si ya entendiste la voluntad, ¿para qué oras? ¿Para repetir lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Señor, ayúdame, socórreme, bendíceme, sálvame. Como verdadera oveja que va directo al degolladero. No tiene sentido. Ya no se trata de mi voluntad, se trata de su voluntad. Y por eso si tú vas a ayunar, di, voy a dejar de comer hoy, Señor, porque quiero ejercitar mi espíritu para poder tomar decisiones y hacer tu voluntad. Pero no saben para qué oran los cristianos, para que Dios se alinee con la voluntad de ellos. Voy a ayunar para que Dios traiga al Obdulio. Voy a ayunar para que Dios cambie a la Clementina. Voy a ayunar para que Dios toque el corazón de mi jefe y entienda que estoy pasando por un proceso. A tu jefe, ¿qué le importa que estés pasando por un proceso? El único que se traga ese cuento es el pastor. Pero no se lo traga, solamente que te ama. Escúchame. Si tú vas a orar, a ayunar, a leer la palabra, a no dejar de congregarte como la gran mayoría tiene por costumbre, es con un solo propósito. Diga conmigo, conocer su voluntad, entender su voluntad y obedecer su voluntad. Ya.
Ya no es nada más. Y ahí sí dile, ok, como estoy haciendo tu voluntad, mi provisión ya puede ser desatada. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Porque lo que en tu voluntad está preparado para mañana, me lo das mañana, mientras yo me preparo para recibirlo. Porque yo ya no dependo de mis intereses, de mis anhelos, de mis capacidades, dependo de su voluntad. Bueno, excelente. Por eso, hijos, de nada sirven los sacrificios si no nos llevan a la obediencia. Y el pastor me dijo que no orara. Sí, porque así son los cristianos sinvergüenzas, no ustedes. Esas amigas cristianas sinvergüenzas que ustedes tienen. Y buscan textos bíblicos para justificarlo. Sí, mire, Pedro dijo cuando en el templo, en el paralítico de la Hermosa, no tengo plata ni oro. ¿Sí ve? Pedro no oraba. Pedro no oraba, entonces ¿por qué hoy el pastor me dijo que no orara? Y así son los cristianos de sinvergüenzas. Segundo secreto. Tu sacrificio solo tiene valor cuando se cruza con la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Por eso sí, tu oración tiene valor. Sí, solo sí, se cruza con la voluntad de Dios. Ayunar sí tiene valor si se cruza con la voluntad de Dios. Ofrendar y diezmar sí tiene valor si se cruza con la voluntad de Dios. El problema es que fuimos formados por cristianos religiosos, hipócritas, por fuera de la voluntad de Dios, que querían utilizar estos ejercicios espirituales en beneficio de un propósito personal. Y así no funciona. Así no funciona. Diezma para que Dios te devuelva el doble. ¿Estás diezmando por su voluntad o por tu voluntad? Ora para que Dios te responda eso que le estás pidiendo. ¿Estás orando para entender lo que Él quiere que tú hagas o para que Él haga lo que tú quieres que Él haga? Tu sacrificio solo tiene valor cuando se cruza con la voluntad de Dios. Por tanto, ¿qué prima? ¿Tu sacrificio o la voluntad de Dios? ¿Tu interés o la voluntad de Dios? ¿Tu anhelo o la voluntad de Dios? Por eso dice Santiago, piden y no reciben. ¿Piden o no piden? ¿Reciben o no reciben? No. Pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus propios deleites. O sea, pides es para hacer tu voluntad. Pero si pidieras, entendiendo cuál es mi voluntad, te daría 10 veces más de lo que me estás pidiendo. ¡Wow! El problema es que cuando tú pides para que Dios haga tu voluntad, tu oración, tu ayuno, tu congregación, tu ofrenda, solamente busca una cosa: recibir, recibir, recibir. Pero cuando tú oras, te congregas, ayunas para hacer la voluntad de Dios, solo tiene una connotación: dar. Por eso cuando tú cambias tu mentalidad y te acercas a Dios buscando su voluntad, tu oración comienza diciendo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo suelte? ¿Qué quieres que yo decida? ¿Qué quieres que yo comience a hacer? Si notas cómo rompe el esquema, la mentalidad de un mendigo que solo pide, la mentalidad de un hijo que ofrece todo lo que esté a su disposición para que se cumpla el propósito del Padre. ¿Sí lo entendemos? Pastor, ¿y esto es bíblico? Totalmente. Y lo podemos ver en Getsemaní. Cuando el Señor Jesús sale a orar en el huerto de Getsemaní, en Lucas capítulo 22, esa oración evidencia dos cosas. El Señor Jesús no quería el sacrificio, pero antepuso su obediencia. Te lo voy a repetir: el Señor Jesús no quería el sacrificio, pero para Él estaba primero la obediencia. Déjame expresártelo como dice la Biblia. El Señor Jesús dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Diga conmigo: sacrificio. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diga conmigo: obediencia. ¡Ay, qué tremendo! Padre, no quiero orar, pero que no se haga mi voluntad. Voy a orar porque necesito conocer tu voluntad. Pero ¿cómo son los cristianos de hoy? Padre, voy a orar. Gracias por este día, Señor. Acuerda, tengo que pagar arriendo, servicios, tienes que cambiar a la Clementina y cambiar al Ovidio, Señor. Y recuerda que el pastor no grite tanto, pastor, que no nos regañe, que hable más de prosperidad, Señor. Y amén, y amén. Y Netflix 2 horas, hijo de madre.
WhatsApp. El estado de la Clementina, a ver con quién está chateando, con quién está hablando. El Facebook del Ovidio, a ver qué está haciendo, con quién está. Estado. Ay, soltero. Uy. Yo sé que ustedes ríen porque a alguna amiga le tuvo que haber pasado. Hijos, la carne no quiere el sacrificio, pero tu espíritu quiere la obediencia. Y ese sacrificio solo tiene valor cuando se cruza con la obediencia. El Señor Jesús dijo, yo no quiero esa copa, yo no quiero esa copa, yo no quiero ese sacrificio. Y el Padre dijo, es que hace parte de mi voluntad. ¿Y qué dijo Jesús? Ok, entonces ahora sí lo quiero. Wow. ¿Tienes que hacer el sacrificio para alejarte de o para poner distancia con? No, yo no quiero alejarme, yo no quiero poner distancia. Hace parte de mi voluntad. Ok, yo quiero ese sacrificio. Wow. Pero mientras el sacrificio se cruce con tu voluntad, tu carne va a ganar. Pero cuando el sacrificio se cruza con su voluntad, tu espíritu va a ganar. Por eso tienes que comenzar a permitir que tus sacrificios, porque igual haces sacrificios. Venir a la iglesia es un sacrificio. Quedarte en la casa, recibir a la tía Clotilde es otro sacrificio. Haces más, trabajas más en la casa atendiendo a la tía que vino de visita que viniendo a la iglesia a recibir la voluntad de Dios. La diferencia es que el sacrificio de venir a la iglesia te alinea con la voluntad de Dios. El sacrificio de atender a la tía Clotilde que vino del pueblo hoy sin avisar, te condena a seguir haciendo tu voluntad una semana más. Pero igual te tienes que sacrificar. Un sacrificio paga un precio para comenzar a vivir un nuevo mañana. El otro sacrificio sigue pagando el precio para cargar lo que viene de tu pasado. Tú eliges hasta que tomes una decisión y digas, no elijo mi voluntad, elijo la tuya. Ya no me sacrifico para que tú hagas lo que yo quiero, ahora me quiero sacrificar para conocer, entender y obedecer lo que tú quieres. ¡Wow! Yo le daría un aplauso al Señor. Eso significa que tu sacrificio solo significa algo. Es una frase para ti. Tu sacrificio solo significa algo cuando está dentro de la voluntad de Dios. Usted ha visto esas personas que son muy devotas, que se levantan a orar 3, 4 de la mañana y oran y oran y oran y oran y oran y salen a patear el perro, gritar al marido, cascarle a los hijos. Sí. La pregunta es, ¿les sirvió de algo orar? Personas que llevan 15 años pagando el precio de congregarse en una iglesia, pero siguen viviendo exactamente la misma vida, tercos y rebeldes. ¿Les sirvió de algo congregarse 15 años en una iglesia? Porque tu sacrificio solo significa algo cuando está dentro de la voluntad de Dios. Pastor, esto me está haciendo sentir mal, o sea que perdí mi tiempo. No, Dios te está dando la oportunidad de vivir un nuevo tiempo. A Dios no le importa el tiempo que pasó, a Dios le importa el tiempo que viene. Dios no te está dando esta palabra para que te sientas mal por lo que has vivido, te está dando esta palabra para que te sientas bien, porque Él quiere que vivas algo nuevo. Pero tienes que introducir tu sacrificio en la dimensión de la voluntad de Dios. No te sigas sacrificando en tu voluntad, no tiene sentido. Porque tú te puedes sacrificar y tener más dinero, pero eso nunca te va a llenar. Porque la Biblia enseña, di conmigo, la Biblia enseña que Dios es el que da el don para hacer riquezas y disfrutar del fruto de ellas. Por tanto, muchas personas afuera, sin conocer, obedecen la voluntad de Dios y toman decisiones de fe. Son disciplinadas, son emprendedoras, son diligentes y prosperan. Porque Dios no bendice la religión, Dios bendice el corazón. La diferencia es que pueden prosperar, pero si no están alineadas con la voluntad de Dios, jamás lo van a disfrutar. Pero tú puedes tener mucho dinero y no disfrutarlo.
porque lo único que te permite disfrutar es utilizar ese dinero en el marco de la voluntad de Dios, entendiendo para qué Dios te dio lo que te dio, porque de eso Él te va a dar más. El joven rico, ¿tenía o no tenía? ¿Creció en una iglesia o no creció en una iglesia? ¿Conocía los mandamientos o no conocía los mandamientos? Pero no era feliz. Por eso le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Porque tengo lo temporal, pero me di cuenta que no tengo lo eterno. Y Jesús le dijo, sencillo, mi hijo, vende todo lo que conseguiste en tu voluntad y ven y sígueme para que conozcas mi voluntad. Soltar mi voluntad, pastor. Soltar con todo lo que le he invertido. No le has invertido, has perdido. ¿Hasta dónde voy a perder? Le preguntaba una mujer a Dios y Dios le respondía, hasta que comiences a obedecer. Está bien, voy a orar, Señor. Recuerda, tú oras para conocer la voluntad de Dios. Oras para entender la voluntad de Dios. Pero no tienes que orar para hacer la voluntad de Dios. Tú no puedes decir que oras para ser obediente. El que dice que tiene que orar para obedecer es un sinvergüenza. Amén, pastor. Pero ese es el artilugio religioso favorito de los rebeldes y de los tercos. Si conoce a algún cristiano que Dios le dice, es que tienes que soltar esto, tienes que cambiar esto, tienes que dejar aquello. Uy, tremendo, ya conocí la voluntad de Dios, ya entendí lo que tengo que hacer. Voy a orar a ver cuándo lo suelto. Eso fue lo que le dijo Faraón a Moisés cuando estaba la plaga de ranas. Y Moisés vino y le dijo, bueno, ya Dios me envió para que conozcas y entiendas que su voluntad es que tú dejes ir al pueblo, que sueltes lo que tienes que soltar, que dejes ir lo que se tiene que ir. Y Faraón le dijo, ok, ya entendí la voluntad. Y Moisés le preguntó, ok, entonces voy a orar para que las ranas se vayan. ¿Cuándo quieres comenzar? Y Faraón le dijo, mañana está bien. O sea, para muchos cristianos no es normal una nochecita más con ranas en la cama, ranas en el baño, ranas en la ducha, ranas en el inodoro, ranas en la estufa, ranas en la cocina. Y dicen que la plaga de ranas es peor que la plaga de ratas, porque son babositas. Y suena asqueroso, ¿verdad? Pero ¿cuántas noches llevas durmiendo con tus ranas? ¿Cuántos años llevas diciéndole a Dios, sí, voy a orar a ver si mañana lo hago? Si el Espíritu Santo no te puede convencer, 1000 consejerías jamás lo harán. Dios no te tiene que convencer de obedecer. Dios te tiene que convencer de cuál es su voluntad para que la puedas entender, pero es tu decisión obedecer. ¿Bueno o excelente? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? No vayan a aplaudir, ¿no? ¿Para qué? Eso no, se pongan con eso. Déjame decirte esto que Dios me decía. Dios me hablaba y me decía, Ever, antes de Getsemaní, la cruz y la voluntad de Dios eran dos cosas separadas. Hasta antes de este día, para muchos de ustedes, la oración y la voluntad de Dios eran dos cosas separadas. Tu cristianismo y la voluntad de Dios eran dos cosas separadas. Porque hacías lo que hace un cristiano, pero seguías haciendo tu voluntad. Pero en Getsemaní, el Señor Jesús nos enseñó cómo tener un encuentro con la voluntad de Dios. Y las unió. Y le dijo, Señor, yo no quiero ese sacrificio, yo no quiero soltar eso. Tú sabes que mi carne no se quiere alejar de eso. Tú sabes que yo no quiero cambiar. Tú sabes que yo no quiero dar eso que tú me estás pidiendo que dé. Pero ya lo entendí, Señor. No tengo que orar. Solamente te pido que me permitas entender cómo hacerlo, porque a partir de hoy ya yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Tú dime cuál es tu voluntad, que yo pongo la obediencia. Pero esa frase, ya no se haga mi voluntad sino la tuya, es una renuncia absoluta a tu terquedad y a tu rebeldía.
Porque si de algo está llena la iglesia cristiana hoy en día, incluida Senda de Valientes, es de personas rebeldes y de personas tercas que dicen ser cristianas, pero no están haciendo la voluntad de Cristo. Pregúntale al que está a su lado, ¿de qué lado estás tú? ¿Me estoy haciendo entender con eso? Tercer secreto, vámonos con el tercer secreto, rápido. ¿Alguien quiere vivir un cristianismo genuino? Ok. Al decidir vivir un cristianismo genuino, no somos llamados al sacrificio, sino a la obediencia, a hacer la voluntad de Dios. En Getsemaní, el Señor Jesucristo murió. Él no murió en la cruz. Él ya había elegido la muerte en Getsemaní. Hay muchas cosas que hoy se van a ir de tu vida, porque hoy tú tienes delante de ti tu Getsemaní, el espacio y el tiempo del cielo en la tierra que conectan tu voluntad con la voluntad del Padre. Y solo tienes que hacer una corta oración que manifiesta una convicción. Padre, lo entendí. Salgo corriendo de la iglesia a hacer tu voluntad, porque ya no quiero hacer mal la mía. Me cuesta entender por qué tengo que cerrar eso, cambiar eso, alejarme de aquello, renunciar a esto otro, soltar aquello demás. Me cuesta entender por qué, pero ya entendí que es tu voluntad y para mí eso es suficiente. Dios, a partir de hoy, dejo de ser rebelde, ya no necesito que me des explicaciones de lo que me pides. Dejo de ser terca, dejo de ser terco. Ya no necesito que me convenzas de hacer tu voluntad. El Señor Jesús le decía a sus discípulos en Lucas capítulo 9, versículo 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Lo han escuchado? No respondan, pero ¿lo están viviendo? Claro, pastor, porque yo cargo aquí esa cruz. Usted no conoce a mi suegra, pastor. Es que eso es una cruz, pastor. Es durísimo, pero no se compara con la cruz. Es que el trabajo, mi jefe, pastor, es que eso es una cosa. Si alguno quiere venir en pos de mí, te debe llevar a entender tres cosas. La voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Venir en pos de mí significa venir en pos de mi voluntad. Si alguno de ustedes quiere salir de su terquedad y de su rebeldía y dejar de honrarme con sus labios, pero seguir haciendo lo que se les da la gana, si quieren quitarse esa careta hipócrita religiosa que les enseñaron, donde no me quieren obedecer, pero oran para ver cuándo es el momento de obedecerme. Si ustedes quieren dejar eso y venir en pos de mí y de mi voluntad, tienen que entender que es voluntario, yo no los voy a obligar. Si alguno quiere, Señor, yo no quiero, entonces quédate ahí sentado, yo no te voy a obligar, Judas, tranquilo, mijo. Señor, yo voy a orar a ver que el Señor me confirme si debo ir o no ir. Ok, Tomás, no hay problema, quédate ahí sentadito. Porque con tu duda tienes que tratar tú, no puedo tratar yo. Señor, yo sí quiero, pero no sé si, es que la verdad, Señor, déjame bueno, si esto es de Dios, que pase un carro rojo. Tranquilo, Pedro, tranquilo, quédate ahí, Pedrito, igual me vas a negar, mijo. Contigo tengo un trabajo adicional. Si alguno quiere venir en pos de mí, involucra tres palabras, dígalas conmigo. Es voluntario,
es personal y es radical. Es voluntario. Dios no te va a obligar a hacer su voluntad. El Padre no hubiese obligado al Señor Jesucristo a hacer su voluntad. ¿Sabes por qué el sacrificio del Señor Jesucristo es tan especial, aparte de todo lo espiritual, pero en la persona del Señor Jesucristo? Porque Él se hubiese podido bajar de la cruz. Pero por amor al propósito del Padre no se bajó, porque Él eligió la voluntad del Padre por encima del sacrificio. Y a ti te cuesta trabajo orar para alinearte con su voluntad. Te cuesta trabajo dejar lo que ya sabes que te está contaminando tu propósito, lo que te está robando tu tiempo, lo que te está dañando tu mente. Pero ya Dios te dijo cuál es su voluntad. La pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando que el Señor venga y te obligue? No. Las circunstancias te cachetean para que tú misma te obligues. Pero hay personas tan tercas, que creen que porque tienen tradiciones espirituales están bien, aunque saben que están viviendo mal. Y son tan tercas que ni siquiera los bofetones de las circunstancias les hacen caso. Te estás tirando tu vida, pero estás esperando que Dios sobre un milagro. El milagro era revelarte su voluntad. De ahí para adelante es tu responsabilidad. Por tanto, es voluntario, pero también es personal. Diga conmigo, nadie la puede elegir por mí. Señor, te entrego a mis hijos. La pregunta es, ¿realmente los entregaste? ¿Realmente los soltaste? Te entrego a... ¿Realmente lo entregaste? ¿Realmente lo soltaste? No, solamente estás queriendo engañar a Dios, porque no has soltado lo que Dios te dijo que soltaras. Estás engañando a Dios, pero Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién se engaña? Porque todo lo que siembres en tu voluntad, lo cosechas de tu voluntad. Pero para cosechar en Dios, tienes que sembrar en la voluntad de Dios. Nadie puede hacer la voluntad o elegir la voluntad de Dios por ti. Es que si mi esposo cambia, yo cambio. La voluntad de Dios es que tú cambies, así los demás no cambien. Es que si mi jefe cambia, entonces yo voy a ser excelente y buen testimonio en el trabajo. No, es que la voluntad de Dios es que seas excelente y buen testimonio en tu trabajo, así tu jefe no cambie. Pero somos tan rebeldes y tan tercos que necesitamos culpar a alguien para justificar nuestra propia voluntad. Y ya Dios te dijo, ve y pídele perdón. Hey, humíllate. Hey, aléjate. Y llevas orando 3 años para tomar la decisión. Pastor, o sea que tengo que dejar a mi marido. No. Tienes que dejar todo eso que hay dentro de ti, que está contaminando tu casa y el ambiente de la relación con tu marido. Y al final el tiempo dirá cuál es la voluntad de Dios. Y si Él no cambia, la voluntad de Dios es que tú cambies. Y si Él no cambia, ya Dios más adelante te mostrará cuál es su voluntad. Pero creyendo que vas a tomar decisiones por lo que otro hace, solamente estás entronando tu voluntad. Pero nadie la puede hacer por ti. Y tercero, diga conmigo, radical. O hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios, punto. Ya. O hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios, ya. Hay un montón de Dalilas de tu pasado con tu número celular. Y ya Dios te dijo, cambia tu número celular para que puedas comenzar una nueva relación. Uy, no, pero es que tengo contactos que de pronto me pueden llamar para un negocio. Pastores, que he pasado hojas de vida. ¿Cuándo? En el 2003, en el 94, pastor. Mira, argumentos para justificar seguir haciendo tu voluntad, ser terco y ser rebelde, todos, pero te engañas a ti mismo.
Y cuando menos lo esperas, hola, ¿te acuerdas de mí? Dalila, en pasta, en persona. Dalila. Y tú estabas con tu Esther. Y después tú lloras, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa eso? Me dejaste en vergüenza. Descarado, sin vergüenza. Yo te dije que mi voluntad era que dejaras atrás tu pasado y con todo lo que te pudiese alcanzar. Deja al que está a su lado, después no llores. O hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios. Punto. No, yo ya estoy, pastor, estoy tratando. Me estoy esforzando. No, no le estás haciendo. Ya. David, ven hasta acá, por favor. Quédate ahí. Pregunto, ¿quiso llegar hasta acá, sí o no? ¿Se levantó, sí o no? ¿Se esforzó, sí o no? ¿Llegó? ¿Ya, de malas? Yo te iba a dar un abrazo, hijo, pero te quedaste ahí. Gracias, hijo. ¿Ahora sí llegó o no llegó? Hay una diferencia entre intentarlo y hacerlo. Pero el cristianismo mediocre de los rebeldes y de los tercos se satisface en intentarlo, aunque nunca lo hacen. Porque siempre prima su voluntad. Así quieran engañar a Dios haciendo un poquito de la de Él para darle contentillo. Lo que no va a cambiar no cambia, y lo que no cambia se cambia. Ay, pastor, no diga eso, que Dios no es así. Pregúntele a Alejandro el Calderero. ¿Para dónde lo mandó Pablo? Para la sinagoga de Satanás. ¿O dónde estará Judas? ¿Le faltó misericordia a Jesús con Judas? Judas eligió su voluntad, y el que elige su voluntad se ahorca solo. Después no tienes cómo culpar a Dios, ni a tu pareja, ni a tu jefe. Si quieres seguir haciendo tu voluntad, te ahorcas solo, pero la responsabilidad es tuya. Déjame darte esta frase para terminar. Para caminar con Dios, solo necesitas tener un encuentro con su voluntad. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Diga conmigo, a su voluntad. ¿No es nada más? Negarte a ti misma no es otra cosa que negarte a seguir haciendo tu voluntad. Diga conmigo, lo que a mí, vamos, dígalo conmigo, lo que a mí se me da la gana. Es negarte a eso. Es negarte a seguir cargando ese resentimiento, ese temor, ese apego, esa dependencia, ese recuerdo, esas redes sociales que no paras de mirar con personas de tu pasado, esas relaciones tóxicas que producen conversaciones tóxicas que dañan tu propósito en el futuro. Negarte a ti misma, negarte a ti mismo es soltar lo que en su voluntad ya Dios te dijo que tenías que soltar. No levanten la mano. Pero ¿cuántos de ustedes pierden tiempo en el Facebook? ¿Cuántos de ustedes siguen alimentando su frustración por lo que buscan en Facebook? ¿Cuántos de ustedes siguen juzgando una vida no ideal por la vida ideal que buscan vivir en el Facebook? ¿Estoy equivocado? Entonces, pastor, entonces las redes sociales son del diablo. No, ahí también hay cosas de Dios. Lo que pasa es que cuando estabas al servicio de tu voluntad, quedaste expuesta a que tus redes sociales fueran impregnadas por lo que venía del mundo. Pero ahora que vas a hacer su voluntad, puedes hacer borrón y comenzar de nuevo. Porque ahora tú eliges a quién aceptas. Ahora tú eliges qué miras. Porque ahora tú eliges en la voluntad de Él. Ya no te eres impulsada por tu voluntad. ¿Bueno o excelente?
La única manera para hacer la voluntad de Dios es renunciando a tu voluntad para poder tomar la cruz y hacer el sacrificio que tengas que hacer para poderlo seguir a Él. Mientras tanto, quiero decirte, no estás siguiendo a Jesús. Estás buscando que Jesús te siga a ti. Y haces cosas para que Jesús te siga a ti. Y estás esperando que Jesús te dé like a todo lo que tú haces, porque si te desaprueba te pone brava, porque si te corrige te molestas, porque lamentablemente no te diste cuenta que eres tan terco y tan rebelde que estás protegiendo tu voluntad con tu propia vida y te está costando la vida. Te está costando el propósito de Dios. Por eso la invitación que yo te hago en este día es: ten un encuentro con su voluntad. Ten un encuentro con su voluntad. Su voluntad no tiene que ver con personas, tiene que ver con Él y con tu propósito. Las decisiones que en su voluntad Él te va a pedir que tomes involucra personas, lugares, hábitos, pensamientos, recursos, pero no son su voluntad. Son los instrumentos que te van a permitir evidenciar que elegiste su voluntad. La cruz no significa nada. La cruz solo tiene sentido cuando se cruza con su voluntad. Pero fue la voluntad la que le dio valor a la cruz, porque la cruz por sí misma solo era un símbolo de maldición. Pero cuando el Señor estableció su voluntad a través de la cruz, se convirtió en un instrumento de bendición. Yo no te estoy pidiendo que renuncies, que huyas, que satanices todo. Lo que te estoy pidiendo es que te acerques a conocer la voluntad del Padre, a entender la voluntad del Padre y a obedecer la voluntad del Padre. Hay cosas que ya vas a tener que sacar, hay otras que vas a tener que volver a comenzar y hay otras que vas a tener que replantear, pero al final solo va a primar su voluntad. Bueno, excelente.